Muy buenas tardes, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta sesión donde vamos a tratar el cuarto método para determinar el costo de transporte de una determinada situación administrativa. Bueno, en este sentido, lo que hace el método de Modi es trabajar en función a las tablas no óptimas establecidas por los métodos de la esquina noroeste o bien costo mínimo, ¿ya? Que son los dos métodos no óptimos. Y también optimiza también bajo la técnica de Vogel, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver este ejemplo aplicando la tabla final del costo mínimo. Entonces, vamos a indicar de la siguiente manera. Recordemos, vamos a decir acá. Recordemos la tabla de asignación, ¿no? La tabla de transporte establecida por el costo mínimo. Establecida por el método del costo mínimo. Voy a recorrer la tablita de esta de acá. El método del costo mínimo. Entonces, esa era la tabla establecida por el costo mínimo. Si ustedes la comparan, podríamos ir revisando si gustan. Teníamos por esa técnica que llevar 14 toneladas de la planta 1 hacia el destino 3, 15 toneladas del destino, perdón, de la planta 2 hacia el destino 1, 3 toneladas del destino o de la planta 2 hacia el destino 2, luego 3 toneladas del destino de la planta 2 hacia el destino 3 y finalmente 7 toneladas de la planta 3 hacia el destino 2. Bien, entonces estaba distribuido de esa forma. Tendríamos entonces ese evento, ¿no? 7 toneladas. Y entonces, si ustedes observan, esta tabla no era la óptima, ¿ya? Vogel nos presentó otra distribución, pero que superaba en mucho al costo de transporte de esta tabla, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora este método que se llama el método de Modi, que trabaja sobre las tres tablas establecidas por los métodos de la esquina noroeste, costo mínimo o bien Vogel, ¿no? Entonces, como Vogel generalmente es un método óptimo, tal vez esa tabla que hemos obtenido ya sea óptima, entonces no va a dar ciertas luces de ese trabajo. Entonces, lo que voy a hacer en esta parte es tratar de tomar la tabla final del costo, del método establecido por el costo mínimo, y con ella voy a tratar de ver cómo se optimiza esa tabla bajo la técnica de Modi. Entonces, lo que hace Modi, se calco nuevamente, es sobre las tablas finales que establecen los tres métodos anteriores, es establecer un criterio de que cuál de ellas ya se alcanzó la forma óptima, ¿ya? Entonces, si no se alcanzó en una de ellas, entonces lo que hace Modi es trabajar en función de su método. Vamos a tratar de ver esa particularidad. Vayamos bien. Entonces, dada la tabla final establecida por el método del costo mínimo,
el primer paso que debemos hacer es calcular, que vamos a colocar conjunto de pasos, ¿no? Paso 1. Paso 1. El paso 1 consiste en el cálculo de los de lo que se conoce de los multiplicadores. Cálculo de los multiplicadores. Creo que la letra está muy pequeña. Vamos a ver. Voy a corregir esa parte. Vamos a ampliar. Bien, entonces tendríamos el cálculo de los multiplicadores. Ya, entonces, ¿cómo se calcula un multiplicador? Bajo la siguiente particularidad. Tengo acá la fila I más la columna J igual al costo de transporte IJ. De esa manera se va a trabajar. Pues vayamos detallando esta parte. A ver, acá creo que también esto. Lo voy a... muy bien. Ya, entonces, los multiplicadores lo que hacen es trabajar sobre las celdas marcadas, se llaman celdas básicas. En ese entendido tendríamos el siguiente evento. Lo vayamos viendo. Ya, entonces las celdas básicas, si ustedes observan, tendríamos de las siguientes maneras, ¿no? A ver, ¿cuántas celdas básicas tenemos? Tenemos en el primer reglón esta primera celda. Luego tendríamos esta otra celda, esta otra y esta otra. Y finalmente esta otra. Tendríamos 5 celdas básicas. Pues sobre eso se empieza a generar el evento de las ecuaciones que vamos a tratar. Entonces vayamos viendo el siguiente criterio. Voy a ampliar esto. Muy bien. Ahora sí. Bien, entonces trabajemos. A ver. Este 14 está en la celda, en la fila 1, columna 3. Entonces sacamos ahí. Fila 1. Fila 1 más la columna 3. Esto es igual al costo de transporte IJ. ¿Cuánto es el costo de transporte de esa celda? A ver, ¿alguien de ustedes? ¿Cuánto es el costo de 14. transporte de la celda 1-3? 14. No, no, esa es la cantidad de unidades a transportar. El costo de transporte de esa celda es 30. ¿Ya? Es ese evento, ¿no?
Ya, vayamos viendo ahora la otra. La otra, el otro costo se ubica en el valor 15. Entonces tendríamos la fila 2 más la columna, perdón. Sí, la fila 2 más la columna 1. Su costo de transporte es de 75. Luego tendría la fila 2 más la columna 2. Esto es igual a 33. Luego tendría la fila 2 más la columna 3. Esto es igual a 65. Y luego finalmente es la fila 3 más la columna 2. Esto es igual a 25. ¿Estamos de acuerdo? De esa forma se forman los multiplicadores por este método. ¿Alguien tiene alguna consulta? Excelente. Ya luego tenemos que resolver este conjunto de sistemas, ¿ya? Y tratar de establecer los valorcitos. Ahí vayamos viendo por acá. Ya, entonces, ¿cómo se resuelve este sistema? Lo que se hace primero es a la primera variable que está en el lado izquierdo, F1, se le asigna el valor 0. ¿Ya? F1 se le asigna el valor 0. Una vez asignado el valor 0 a esa primera coordenada, yo ya puedo obtener el siguiente valor. Podría obtener C sub 3. Si es 0, entonces tendría 30. ¿No? Ahora, ¿para qué me sirve este C sub 3? A ver, ¿dónde nos puede ayudar? Acá, vean. Voy a reemplazar en esta parte y voy a obtener F2. Entonces tendríamos, si C sub 3 es 30, F2 vale 35. Luego tendríamos, ¿dónde me sirve ese F2? Me puede servir acá o bien acá. ¿Ya? Entonces vayamos viendo. A ver, vayamos sustituyendo arriba. F2 es 35. Menos 75, ¿cuánto da C sub 1? 30. No, es 40. Ya. Sustituimos luego C1. ¿Dónde podría sustituir C1? No hay. F2, 35. Entonces, C2 va a ser igual a, ¿cuánto? A ver, 33 menos 35 va a ser menos 2. ¿Dónde más me falta por sustituir? Ya, tengo C2. Podría ir organizando esta información para que se vaya acomodando bien. Por acá. Para que tengamos todos los valores bien calculados. Ya, sigamos. Tengo C2 acá, entonces voy a tener F2. Ya tengo F2. A ver, C2 con F3. La fila 3. A ver. F3 va a ser, si este C2 es menos 2, que voy a tener 27. F3. Luego, ¿dónde más falta? A ver, F1 ya lo tengo. Vamos a ir revisando cómo está la situación. Ahí vayamos viendo cuáles ya tengo. F1 yo ya lo tengo. C3 ya lo tengo. F2 ya lo tengo. C1 ya lo tengo. F2 ya lo tengo. C2 ya lo tengo. F2 lo tengo. C3 lo tengo. F3 lo tengo. Y C2 ya tengo todas las variables, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, una vez ya calculadas las
variables, tengo que seguir en el siguiente paso. Entonces voy a hacer esto acá. Vamos a organizarlo. Tener lo siguiente. El paso 2 tiene que ver con el cálculo. Vamos a colocar paso 2. Es el cálculo de los costos marginales. Cálculo de los costos marginales. Ya, un costo marginal IJ no es nada más que el costo de transporte IJ menos la fila I menos la columna J. Estos costos marginales se trabajan en las celdas no marcadas. Entonces, acá sería en esta celda, en esta de acá, en esta de acá y en esta de acá. Ya, vayamos viendo el primer costo. El costo marginal IJ, en este caso estaríamos hablando del 1,1. Eso sería igual, a ver, ¿a qué? Al costo de transporte 1,1, que sería 70. Si quieren lo voy a hacer con la fórmula. Sería x11 menos la fila 1 menos la columna 1. Reemplazamos. x11 su costo es de 70 menos f1 que vale 0 menos c1. C1 que vale 40. Ya todo esto entonces vale 30. Vayamos al costo marginal. En este caso el siguiente es 1,2. Entonces este va a ser al costo de transporte de una unidad de la celda 1,2 menos la fila 1 menos la columna 2. En este caso el costo de transporte de esa celda es de 35 menos F1 que vale 0 menos C2. C2 vale menos 2, entonces volvería acá más 2. Entonces estaríamos hablando de un valor de 37. Vayamos al costo marginal. La otra celda es la que no está marcada, es la 3,1. Este sería el costo de transporte de la celda 3,1 menos la fila 3 menos la columna 1. Entonces, el costo de transporte de esa celda es 40 menos F3. F3 vale 27 menos C1. C1 vale 40. ¿Ya? A ver, ¿cuánto de esto? 40 sale menos 27. Vayamos al último costo, el costo marginal 3,3. Esto es igual a el costo de esa celda, 3,3 menos la fila 3 menos la columna 3. O sea que tendríamos 33 menos F3 vale 27 menos C3, 30. Entonces acá tendríamos menos 3 menos 24. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces de esa manera se van calculando los costos marginales. Este paso 2. Ya, una vez establecido el cálculo de los costos marginales, tengo que ver en este paso que todos los valores de los costos marginales tienen que ser mayores o iguales a 0. Los únicos que cumplen ese criterio es este de acá, ¿no? Este de acá. Y el siguiente no cumple. Vean, este de acá no es mayor a 0. Este tampoco es mayor a 0. Pues tengo dos valores que no son mayores a
0. Entonces, eso quiere decir, por esta técnica de Modi, que esta tabla no es óptima. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que empezar a analizar cómo realmente va a empezar a optimizar la tabla establecida por el método del costo mínimo, combinando la técnica Modi en función de estos datos.